Video de anatomía general, cuarta parte. Ya vimos en la primera la definición, etimología, ramas, libros, historia de la anatomía. La segunda parte fue de terminología anatómica internacional. El tercer video fue de conceptos anatómicos básicos, donde vimos, por cierto, términos como hilio, pedículo, lóbulo, lobulillo, segmento, acino, cordón, funículo, anillo, esfínter, válvula, anastomosis, plexo, etc. Vamos a ver a continuación la organización del cuerpo humano, principalmente en órganos, aparatos y sistemas. Tenemos que partir, claro está, de lo más básico, de los niveles de organización biológica. Recordemos que el átomo es la partícula fundamental de la materia, la mínima cantidad de un elemento químico que interviene en una reacción. Fue descrito por primera vez en 1808 por John Dalton en su teoría atómica, donde lo consideraba indivisible, de ahí el nombre átomo, ausencia, tomo, recuerden que quiere decir división. Por eso los volúmenes en que se divide una misma obra, libro, tratado, reciben el nombre de tomo 1, tomo 2. Recordemos que las moléculas son las partículas fundamentales de los compuestos químicos que resultan de la unión de dos o más elementos, y un gran conglomerado y arsenal de moléculas forman las células. Las células son la unidad básica de la vida. Es nuestra mínima división, visible bajo el microscopio solamente, que nos identifica como ser vivo en el caso de los organismos multicelulares. Las células son la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, por ende, la unidad morfofisiológica de la vida. A nivel microscópico también tenemos los tejidos. Los tejidos son una asociación, conjunto, agrupación y conglomerado de células y matriz extracelular, es decir, sustancia orgánica e inorgánica que vive entre célula y célula en el espacio intersticial. Los tejidos son la lámina de materia viva u orgánica que podemos observar en el microscopio cuando estudiamos cortes de los órganos. Por eso se definen como la masa orgánica microscópica que constituye la sustancia de la cual están constituidos los órganos. Claro, dejando la anatomía microscópica y pasando a la macro, que es la que nos interesa, tenemos conceptos básicos en los que se organiza el cuerpo humano. Está formado de órganos dotados de la capacidad de realizar una tarea adecuada, que nosotros los agrupamos en conjuntos arbitrarios para facilitar su estudio en sistemas y aparatos. En la actualidad estos dos términos se usan de forma deliberada, pero todos los aparatos son sistemas, pero no todos los sistemas son aparatos. Son formas de agrupar los órganos de manera diferente. Pero, ¿qué es un órgano? El órgano es la unidad estructural y funcional macroscópica del cuerpo. Al yo decir macro, ya no estoy definiendo células, sino órgano. De una manera sencilla, órgano es la parte mínima visible, macroscópica, del cuerpo que realiza un trabajo determinado. Son órganos, por ejemplo, los huesos, las articulaciones, los músculos, las arterias, las venas, los linfáticos, los nervios, las vísceras. Ahora, ¿qué no son órganos? Son simplemente tejidos. El cartílago, las cerosas, la grasa. Entonces, aquí tenemos dos términos que ya casi no se utilizan, acto y función. Acto era el nombre que recibía el trabajo u objetivo funcional de un órgano, y función el de un sistema o aparato. Por ejemplo, el estómago realizaba o verificaba el acto de la digestión estomacal o quimificación, como se llamaba antes, pero todo el aparato digestivo hace la función de la ingestión, digestión, absorción y defecación. Entonces, vamos a ver los sistemas y los aparatos del cuerpo humano. Sistema es un conjunto de órganos que se han agrupado como una familia tomando en cuenta un criterio estructural, físico, morfológico, que se parezcan esos órganos entre sí, y es porque están formados de los mismos tipos de tejido. Un sistema se define como un conjunto de órganos con estructura análoga. En el cuerpo humano, según el punto de vista, tenemos 15 a 18 sistemas orgánicos. El primer sistema es el óseo o esqueleto. Está formado por los huesos y los cartílagos. El hueso es el órgano blanco, duro y resistente, cuyo conjunto forma la mayor parte del esqueleto, específicamente las partes rígidas del mismo.
Para el cuerpo humano ya de manera global representa lo que llamamos las partes duras o rígidas. Los huesos tienen varias funciones. Número uno, forma primaria del cuerpo, por eso cuando se rompen, se fracturan, hay deformidades. Segundo lugar, protección. Los huesos que rodean a las partes blandas a manera de escudo sirven de protección. Por ejemplo, los del cráneo protegen el encéfalo, principalmente cerebro. Los de la caja torácica, los pulmones y el corazón. Y los de la pelvis protegen a los genitales internos. Una tercera función es palanca o función locomotora, ya que los huesos son, junto a las articulaciones, los órganos pasivos del movimiento. Los músculos, al contraerse, tiran de estos como verdaderas palancas y así que ocurre el movimiento o locomoción, que es el cambio de posición de una o más partes del cuerpo. Una cuarta función es sostén, ya que forman nuestro esqueleto, armazón o andamiaje, es decir, los huesos representan al cuerpo lo mismo que las vigas de metal y varillas a un edificio en construcción. Una quinta función es mineralización. La mayor parte del calcio del cuerpo está en los huesos en forma de sales de hidroxiapatita de calcio, donde el hueso, que es un órgano vivo, juega un papel importante en el metabolismo óseo mineral. Y una sexta función de los huesos es hematopoiesis. Hematosangre, poiesis, origen. Es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre, es decir, las células rojas, llamadas también glóbulos rojos o eritrocitos, las células blancas, llamadas también glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas, que no son células, sino corpúsculos, porque no tienen núcleo. Por eso que no decimos células sanguíneas, sino elementos formes de la sangre, término que se sigue usando por tradición. De manera que las funciones de los huesos son, en pocas palabras, forma, protección, palanca, sostén, mineralización y hematopoiesis. La rama de la anatomía que estudia los huesos es la osteología. Por su parte, los cartílagos no son órganos, son tejido. La variedad de tejido de unión de un hueso con otro. Hay diferentes tipos de cartílagos, o se estudia en histología, como hialino, elástico, fibroso, y ahora se describe el lipocartílago. Este constituye el esqueleto, la parte flexible del mismo, y al cuerpo humano es lo que se denomina parte semirrígida o semiflexible. Ya todo lo que no es ni hueso ni cartílago es lo que llamamos piel y partes blandas. Segundo lugar, tenemos el sistema articular, que es el conjunto de todas las articulaciones del cuerpo. Las articulaciones recibían muchos nombres como artrejos, junturas o coyunturas. Una articulación es el punto de unión de dos o más huesos y el conjunto de elementos duros o blandos que mantienen dicha unión. Las articulaciones son el conjunto de elementos por medio de los cuales los huesos se unen entre sí. Junto con los huesos, las articulaciones son los órganos pasivos del movimiento, pero constituyen también el eje de los movimientos. La dimensión o diámetro de referencia sobre el cual ocurre un movimiento, el eje, está dado por la forma de los huesos en las articulaciones, las superficies articulares. De eso es que depende qué movimiento permite y cuál no una articulación entre dos huesos y por ende entre dos partes del cuerpo. La rama de la anatomía que estudia las articulaciones y sus anexos se llama artrología o sindesmología. El tercer sistema es el sistema muscular o músculo esquelético. Los músculos son los órganos activos del movimiento. Son los órganos dotados de la capacidad de contraerse, acto mediante el cual disminuyen su longitud drásticamente y parcialmente aumentan su ancho y su grosor o espesor. Los músculos se fijan principalmente a los huesos y cruzan una o más articulaciones, de que cuando se contraen, ellos acercan los puntos de inserción o de origen e inserción, y así es que se produce el movimiento o locomoción. Los músculos tienen otras funciones aparte de locomoción. Ellos determinan la forma secundaria del cuerpo humano. Ya la terciaria es la grasa y en cuarto lugar la piel. Ellos sirven de protección, como lo de los músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen, que al contraerse sirven de protección a las vísceras abdominales, que no tienen una protección ósea como las del cráneo, tórax y pelvis. Y en último lugar, termorregulación, ya que el principal mecanismo por el cual el cuerpo humano genera calor, aumenta la temperatura, es la contracción muscular. De ahí es que se dice que la masa muscular es nuestra reserva metabólica.
La rama de la anatomía que estudia el sistema musculoesquelético es la miología. Los músculos antiguamente, desde Bichat, el padre de la anatomía general, se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, los músculos esquelético, estriado, rojo, voluntario o de la vida de relación animal, que son los que forman este sistema. Y por otro lado, los viscerales o esplácnicos, lisos, blancos de la vida de relación vegetal, que en realidad son dos tipos de músculo diferentes, el miocardio, que es el del corazón, y el músculo liso, que es el de las vísceras. Cuarto lugar, tenemos el sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios y por los ganglios. Ya yo no digo ganglio nervioso, porque los linfáticos se llaman ahora nódulos linfáticos. Los nervios son los órganos del sistema nervioso periférico, que son verdaderos cordones que me enlazan y me relacionan todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. El nervio representa al cuerpo lo mismo que en una computadora representan los cables USB, con lo cual yo conecto todos los dispositivos de entrada y salida con el CPU de la computadora. La función de un nervio es llevar información del sistema nervioso central hacia un músculo para que se contraiga o una glándula para que secrete, o en vía contraria, desde cualquier órgano receptor interno o externo, como los 5 sentidos, hacia el sistema nervioso central para que esa información se procese. Los ganglios nerviosos no son más que el abultamiento en el trayecto de los nervios. En histología se ve que en los ganglios ocurren sinapsis y hay cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. En los nervios solo tenemos axón y dendrita en forma de fibras nerviosas. La rama de la anatomía que estudia el sistema nervioso, no solo periférico, también central, se llama neuroanatomía. Por cierto, la rama de la medicina que estudia el sistema nervioso y sus enfermedades es la neurología, rama de la medicina interna, pero la que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos, cirugía, es la neurocirugía. En quinto lugar tenemos el sistema nervioso central, que representa al cuerpo lo mismo que la CPU a una computadora, la unidad central de procesamiento. El sistema nervioso central es quien regula los demás sistemas y aparatos del cuerpo, es el centro de control de las funciones sensitivas y motoras. El sistema nervioso central es la parte integradora del sistema nervioso, o sea, la que procesa información y además lleva a cabo las funciones superiores, a saber, mente, pensamiento, memoria, juicio crítico, personalidad, emociones. El sistema nervioso tiene dos grandes partes: encéfalo, que es lo que está dentro de la cavidad craneal, lo que llaman sesos, que no solamente el cerebro, tenemos cerebelo, tallo cerebral, y la médula espinal, que es lo que ocupa el conducto vertebral o raquídeo. El sistema nervioso central es tan importante que tiene membranas fibrosas, envolturas, que me rodean y protegen el sistema nervioso central. Son tres: las meninges, de fuera hacia adentro, dura madre, aracnoides, que es esa que se levanta aquí, y pía madre, que es la íntima. La dura madre se llama también paquimeninge, mírenla ahí como se ve. La aracnoides y la pía madre se llaman meninge blanda o leptomeninge. Entre ambas está el espacio subaracnoide, donde está el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, donde prácticamente flota el sistema nervioso central. Incluso los capilares no son tan permeables como el resto del cuerpo y existe lo que se llama barrera hematoencefálica. En sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar tenemos los sistemas sensoriales, que son cada uno de los 5 sentidos. Los sentidos son los receptores externos y un conjunto de órganos y anexos que forman el sistema sensorial propiamente dicho, que nos permite saber cómo obra el medio externo sobre nosotros. Tenemos 5, muy básico: vista u ojo, que nos permite una imagen visual del medio; el oído, que es el órgano de la audición y además el equilibrio; el gusto nos permite percibir los sabores; el olfato los olores; y el tacto, representado por la piel y sus anexos, que reciben en conjunto el nombre de tegumentos o sistema tegumentario, que antes recibían el nombre de faneras. La piel, anatómicamente hablando, es el órgano más grande del cuerpo y forma la barrera entre el medio externo e interno. Modernamente, desde un punto de vista funcional, comenzó a decirse que el órgano más grande era el endotelio vascular, que luego era la parte endocrina del aparato digestivo o la división entérica del sistema nervioso, y hoy se considera la fascia, pero todo eso no es anatómico propiamente dicho.
Las funciones básicas de la piel son 4. La mnemotecnia STEP, paso en inglés, nos permiten recordar sensibilidad, termorregulación, excreción, por glándula sudorípara y sebácea, y en cuarto, protección, tanto física, mecánica, microbiológica. En un décimo lugar tenemos el sistema cardiovascular. Antes de eso, no está de más decir que el estudio de la vista es la oftalmología, el del oído la otología, el de la piel la dermatología y el de todos los sistemas sensoriales estesiología. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos. Vaso es cualquier tubería o manguera del cuerpo, que son las arterias, las venas y los capilares. El corazón es el órgano central del sistema cardiovascular, se encarga de bombear la sangre. De esa manera mantiene en movimiento de forma directa la sangre y de forma indirecta el quilo y la linfa. Sangre, quilo y linfa son los 3 líquidos del cuerpo que aseguran los intercambios nutricios. La sangre es el líquido rojo, obviamente, que el 60% es líquido llamado plasma. Se llama plasma porque puede pasar de líquido a sólido mediante la coagulación de la sangre por la presencia de unas proteínas llamadas factores de coagulación. Si las retiramos, el líquido que nos queda amarillento claro se llama suero sanguíneo. De ahí viene el nombre, pruebas serológicas. La parte de la sangre tiene celularidad, elementos formes, es alrededor de un 40%. Por la sangre que se transporta por todo el cuerpo, nutrientes, oxígeno, y en dirección a los órganos y en dirección hacia donde se excreta o elimine productos de desecho como el dióxido de carbono, y también hay presencia de hormonas, etc. La linfa es el exceso de líquido intersticial que debe drenarse para evitar el edema. La linfa nace en los intersticios y termina en la raíz del cuello, drenando de nuevo el sistema venoso. El quilo, por último, no es más que la linfa procedente de los intestinos, que como los ácidos grasos de cadena media y larga, las grasas, se absorben por vía linfática, luego de comer, en un periodo postprandial, le da un aspecto lechoso a esa linfa. La linfa normalmente es transparente. Ese aspecto lechoso lo que hace que la forma en que se absorben las grasas se llamen kilomicrones. Por eso esos vasos se llamaban quilíferos o lechosos de Caserius. Cuando el corazón se contrae e impele, expulsa sangre, se llama sístole. Cuando se relaja y se llena de sangre, diástole. Tiene 4 cámaras, 2 llamadas atrios, antiguas aurículas, donde desembocan las venas, y 2 muy bien musculares llamadas ventrículos, de donde nacen las arterias, que es por donde sale la sangre. Las arterias transportan la sangre a presión y con latidos, que su percepción al tacto se llama pulso, desde el corazón hacia todo el cuerpo. Las venas, por el contrario, transportan la sangre a baja presión, gran flujo, tienen paredes muy finas, desde todo el cuerpo hacia el corazón. Las arterias cada vez son más pequeñas, las venas cada vez son más grandes. La función de una arteria de aportar sangre a un órgano o región se llama irrigación. La de una vena, retirar sangre ya utilizada de un órgano o región, se llama drenaje o retorno venoso. No olvidemos los capilares, que son los vasos sanguíneos microscópicos a manera de red, que es donde terminan las arterias y nacen las venas. Hay 2 capilares, centrales en los pulmones y periféricos. ¿Qué pasa? Tenemos 2 tipos de sangre, arterial y venosa. La sangre es rica en oxígeno, pobre en dióxido de carbono, que es roja intensa, se llama sangre arterial, porque es la sangre que va en la mayoría de las arterias. Pero aquella que está cargada de producto de desecho, dióxido de carbono, poco oxígeno, se llama venosa, es roja oscura. La sangre arterial se convierte en venosa en los capilares sistémicos o periféricos, porque los tejidos toman de la sangre el oxígeno, que lo necesitan, es un nutriente para la oxigenación celular, y como el producto de desecho, dióxido de carbono, se lo aportan a la sangre. En los pulmones ocurre lo contrario, la sangre venosa se convierte en arterial porque en los pulmones que se da la oxigenación de la sangre, proceso llamado hematosis. Entonces, la circulación es doble, tenemos circulación mayor y menor. La sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón sale a la arteria aorta, la más grande del cuerpo, y se distribuye por todo el organismo, sangre arterial.
En los capilares sistémicos, fuera del pulmón, de la sangre pasa a los tejidos oxígeno y de los tejidos dióxido de carbono a la sangre. Así la sangre arterial se convierte en venosa. Todas las venas sistémicas se van a resumir en la vena cava superior inferior y seno coronario del propio corazón y desembocan en el atrio, antigua aurícula derecha. Ese recorrido ida y vuelta de la sangre entre el corazón y los capilares sistémicos recibe el nombre de circulación mayor, porque es la más larga, o circulación sistémica. Inicia en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho del corazón. El objetivo es llevar sangre arterial al cuerpo y devolver la sangre venosa. Ahora, esa sangre que llegó al atrio derecho pasa al ventrículo derecho, de ahí nace la arteria pulmonar, se divide en derecha e izquierda ambos pulmones y se va ramificando a originar los capilares pulmonares o centrales, que es aquí donde se oxigena la sangre. Sangre arterial, sangre venosa, se convierte en arterial, proceso llamado hematosis. Esa sangre ya oxigenada de los pulmones vuelve por las venas pulmonares al atrio izquierdo. Ese recorrido ida y vuelta de la sangre entre el corazón y los pulmones se llama circulación menor, porque es más corta, o circulación pulmonar. Uno de los grandes hitos de la historia de la medicina fue describir la circulación, porque en los tiempos de Aristóteles se creía que la sangre solo se transportaba en las venas y las arterias llevaban aire, que eso es lo que quiere decir el nombre arteria. Y eso es porque en el cadáver las arterias están vacías, porque sus paredes son musculares y elásticas y no colapsan, y las venas están llenas de sangre, porque luego de la muerte el paro cardíaco ocurre en diástole y por efecto mecánico las venas que tienen paredes muy delgadas se llenan de sangre. Galeno fue quien dijo que las arterias llevan sangre también, pero él estaba equivocado. Él pensaba que se formaban en el hígado y las venas la distribuían a los órganos inferiores y las arterias a los órganos superiores, y que supuestamente habían comunicación entre la mitad derecha e izquierda del corazón. Besalio fue que observó que no habían estas comunicaciones, observó y pasó por alto las válvulas venosas en 1543. 1553 Miguel Servet fue quien describió la circulación menor o pulmonar, murió en la hoguera. 1603 Girolamo Fabricio da Acquapendente, si mal no recuerdo, describió las válvulas venosas y fue que dijo que eso permite un flujo unidireccional de la sangre solo en dirección del corazón. Para así su discípulo William Harvey en 1628, ya con toda la recopilación bibliográfica, presentar la circulación de la sangre en circulación mayor y menor, lo cual le valió el título de padre de la fisiología y de la anatomía funcional. Número 12, tenemos el sistema linfático, formado principalmente por los nódulos y vasos linfáticos. Recordemos que la linfa es el exceso líquido intersticial que debe drenarse para evitar el edema. En el extremo arterial de los capilares ocurre filtración, salida de agua del plasma al intersticio. En el extremo venoso ocurre la reabsorción, paso de agua del intersticio al plasma. Solamente se reabsorbe 5/6 parte de todo lo que se filtra, entonces tiende a acumularse líquido. En los tejidos tienden a haber células muertas, detritos celulares y pequeñas fugas de proteínas, que si se acumulan, ahí se alternan las fuerzas de Donan, de presión osmótica, hidrostática en ambos lados, y no es compatible con la vida. Por eso es que la principal función del sistema linfático es retirar proteínas y líquido que se acumula en los tejidos, que se llama linfa transparente. Claro, el de los intestinos tiene un aspecto lechoso porque por ahí se absorben las grasas. De ahí que el sistema linfático tiene varias funciones. Número 1, drenaje de la linfa. Número 2, transporte de proteínas. Número 3, absorción de las grasas. Y 4, fagocitosis y síntesis de anticuerpos, que eso es lo que ocurre en los nódulos linfáticos. Ahí es que se filtra la linfa, parte del sistema inmune. ¿A dónde va la linfa? En la raíz del cuello, desembocan al sistema venoso. Pero ¿qué pasa? El sistema linfático incluye también los órganos linfoides, como son el timo, el bazo y el MALT. El timo es un órgano efímero, importante en la infancia, en la pubertad ya no funciona y comienza a degenerar a grasa. Parece una glándula tiroide invertida y que se maduran los linfocitos T, y de ahí el nombre de linfocitos T. Pero también es un órgano endocrino, produce
hormonas como timolina, timosina, timopoyetina, llamadas actualmente timoglobulinas. El bazo, poco lo saben, viene siendo un nódulo linfático gigante que en vez de manejar linfa, maneja sangre. Tiene una función inmunológica importante. Igual que todo el sistema linfático, aquí se da fagocitosis, síntesis de anticuerpos. Es el sitio de filtración de los elementos formes de la sangre. Los eritrocitos ya viejos, 120 días, igual glóbulo blanco, plaquetas, aquí es que mueren. El bazo también sirve de reservorio de sangre y en un periodo de la vida fetal es un órgano hematopoyético antes que la médula ósea y después del hígado, que es el primer órgano hematopoyético. Por último, el MALT, aparte de vasos linfáticos, nódulos linfáticos, el bazo, timo, tenemos un órgano linfoide llamado MALT, que es un acrónimo de tejido linfoide asociado a mucosas. Es como si yo tomara un nódulo linfático, lo triturara, lo hiciera papilla y eso yo lo inyectara en la submucosa de las vísceras aerodigestivas. El MALT por encima del diafragma es donde se produce la inmunoglobulina A1 y por debajo inmunoglobulina A2. Son los anticuerpos presentes en las secreciones aerodigestivas. El MALT por encima del diafragma forma unas especializaciones macroscópicas que protruyen la mucosa con forma de almendra, que es lo que se llama amígdalas o tonsilas. Tenemos las nasofaringias o de Luschka, que cuando aumentan el tamaño en el niño se llaman adenoides. Las palatinas, que son las que salen a través de la boca, la lingual, que es la raíz de la lengua, etc. Y forman el famoso anillo perifaringio o de Waldeyer, o Waldeyer en realidad. ¿Qué pasa? Faltan sistemas aquí. El respiratorio, digestivo, endocrino, urinario, genital. Pero esos sistemas son a la vez aparatos por su complejidad. Entonces, un sistema, vimos que es un conjunto de órganos con estructura análoga. Aparato es un conjunto de órganos o incluso sistemas que concurren en una misma función. Tenemos 9 aparatos en el cuerpo humano. El aparato locomotor está formado por los huesos, las articulaciones y los músculos, es decir, sistema óseo, articular y muscular. El estudio podemos decir se llama osteoartromiología. La función del aparato locomotor es el movimiento de forma primaria. El estudio del aparato locomotor desde la física es la biomecánica y hay especialidades médicas relacionadas con las enfermedades del aparato locomotor, 2 específicamente, ortopedia y la reumatología. La ortopedia es una rama de la cirugía y ve los trastornos mecánicos, físicos del aparato locomotor. El ortopeda es quien trata las fracturas, desgarros articulares, lesiones de tendones, etc. La reumatología es una rama de la medicina interna, trata todas las enfermedades que no se operan de los huesos, articulaciones y músculos, lo que incluye todas las enfermedades autoinmunes con las que el propio cuerpo crea anticuerpos que nos atacan y las enfermedades del colágeno. Las principales enfermedades que ve el reumatólogo está el lupus, la artritis reumatoidea, etc. El aparato sensorial está formado por los 5 sistemas sensoriales o los 5 sentidos. El estudio, ya dije, se llama estesiología. La función del aparato sensorial es ponerlo en comunicación con el medio interno y externo del cuerpo. Tenemos el aparato de la inervación en tercer lugar, o simplemente sistema nervioso. Ya dijimos que es el centro de control de las funciones sensitivas y motoras y de las funciones de los demás sistemas y aparatos del cuerpo. El sistema nervioso se divide anatómicamente, es decir, físicamente, en central y periférico. El límite es la dura madre. Pero funcionalmente el sistema nervioso se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso somático, antiguamente, de la vida de relación animal, es la parte del sistema nervioso que funciona de forma voluntaria, rigiendo la contracción del músculo esquelético e interpreta de manera consciente los estímulos de los 5 sentidos. El sistema nervioso autónomo, por su parte, antiguamente de la vida de relación vegetal o neurovegetativo, es el que funciona de forma inconsciente, interpretando
los estímulos de los receptores internos y controla de forma involuntaria la contracción del músculo liso o visceral y el cardíaco. Por eso se llama autónomo de automático. El somático se llama así porque se distribuye por todo el cuerpo. El sistema nervioso autónomo es lo que se dice simpático y parasimpático. El simpático va a todo el cuerpo, pero el parasimpático solo va a las vísceras, la cabeza, cuello y tronco. El nombre antiguo del sistema nervioso somático y el autónomo en vida y relación animal y vegetal era por las antiguas divisiones de las funciones básicas de la vida. La relación se veía algo exclusivo de los animales, mientras que la nutrición y la reproducción, las otras dos funciones básicas de la vida, se veían que eran exclusivas no solo de los animales, también de los vegetales. De ahí el nombre vegetativo. El cuarto aparato del cuerpo humano es el aparato circulatorio. El aparato circulatorio está formado por los sistemas cardiovascular y el linfático, donde incluimos también los órganos linfoides, timo, que esto es un timo, y el bazo. La función del aparato circulatorio es la circulación, que se define como el mantenimiento en movimiento dentro del cuerpo humano de los líquidos que aseguran los intercambios nutricios. Recordemos, sangre, quilo y linfa. Muchas especialidades médicas están relacionadas con el aparato circulatorio. La cardiología, una rama de la medicina interna, es el especialista en la salud cardiovascular. Pero, por ejemplo, a nivel quirúrgico tenemos por un lado la cirugía cardíaca, antes llamada cardiotorácica, cardiovascular, que es la que trata los problemas que tienen que operarse del corazón y raíces de los grandes vasos. Puede incluir o no la aorta. Por su parte, la cirugía vascular y endovascular, lo que yo soy, que antes se llamaba cirugía vascular periférica, es lo que se encarga de estudiar, prevenir, diagnosticar y tratar todas las enfermedades de las arterias, venas y linfáticos, excepto los del corazón y los de la cavidad craneal. El estudio anatómico del aparato circulatorio se llama angiología. No mencioné el bazo, la glándula hematológica y linfoidea por excelencia. Tiene funciones hematológicas claras. 1, filtro elementos forme. 2, reservorio de sangre. Y 3, en una etapa, hematopoiesis. Pero la función linfoidea, aparte de fagocitosis, síntesis de anticuerpos, realiza una función especial que es la opsonización, que eso es lo que permite que el vaso sea importante en las defensas contra infecciones de gérmenes encapsulados, como el neumococo y Haemophilus influenza. Por eso los pacientes a los que les resecamos el vaso, le hacemos una esplenectomía, por Dios, hay que vacunarlos contra el neumococo y Haemophilus influenza. Es el mayor órgano del aparato retículo endotelial, ahora llamado mononuclear fagocítico, que básicamente es el sistema en histología que incluye toda la parte del cuerpo donde se hace fagocitosis y síntesis de anticuerpos. El aparato respiratorio está formado por los dos pulmones y el tubo aerífero. Los pulmones son los órganos centrales de la respiración. Aquí es que se oxigena la sangre y se excreta el dióxido de carbono, proceso llamado hematosis. La sangre venosa aquí se convierte en arterial. Por eso las arterias y venas pulmonares llevan un tipo de sangre contrario a su nombre. Tenemos las pleuras, que son la membrana serosa yacente a los pulmones. El tubo aerífero se divide en fosas nasales, senos paranasales, laringe, tráquea y bronquios. La faringe es parte del aparato digestivo, pero es común a la vía respiratoria. Las funciones básicas de la nariz son ser vía aérea, absorción de sustancias, preparar el aire, lo filtra, calienta y humedece, olfacción y resonancia de la voz. La mnemotecnia es vapor. Recuerden que la entrada de aire de la atmósfera a los pulmones se llama inspiración y la salida expiración. La rama de la medicina interna que estudia el aparato respiratorio y sus enfermedades, o sea, sobre todo vía aérea inferior, es la neumología, antigua neumonología. La rama quirúrgica que ve el tórax como un ente funcional con la vía respiratoria es la cirugía torácica. Tenemos la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, que
que ve enfermedades tanto clínicas como quirúrgicas de la vía aérea superior. Importante, según el autor, el límite de vía aérea superior e inferior puede ser la glotis, en la laringe, o la carina, a este nivel, donde la tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo para cada pulmón. Tenemos el aparato digestivo en sexto lugar. Es el aparato que se encarga de aportar al medio interno los nutrientes, así de sencillo. Está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo o tracto alimentario es el conducto que se extiende de la boca al ano, en el cadáver 12 a 15 metros, en el ser vivo en realidad 7 a 9, porque tiene tono muscular que se pierde luego del fallecimiento. ¿Cuáles son los segmentos del tubo digestivo? Tenemos boca, donde se da la ingestión de los alimentos e inicia la digestión. La faringe o tragadero, que es lo que permite que el bolo alimenticio siga al esófago y no vaya vía aérea. El esófago es el tercer gran segmento, solo sirve para deglutir. El estómago, cuarto segmento, el más dilatado en forma de bota o jota. Ya aquí es que el bolo alimenticio pasa a ser quimo. Tenemos el intestino delgado, va del píloro a la válvula ileocecal. Lo subdividimos en duodeno, que es la parte inicial fija, duodeno de 12 traveses de dedos, yeyuno e ilio. Yeyuno quiere decir ayuno, siempre está vacío en el cadáver, ilio retorcido. El sexto segmento, el tubo digestivo, es el intestino grueso, o colon. Colon quiere decir abombado. Para su estudio lo subdividimos en complejo ciego apéndice, colon propiamente dicho, recto y conducto anal. ¿Qué pasa? Las glándulas anexas al tubo digestivo son, en la cabeza y cuello tenemos las glándulas salivares, glándulas exócrinas, y en la cavidad abdominal tenemos el hígado y el páncreas. El hígado es la víscera más grande del cuerpo, la glándula más grande del cuerpo también, y anatómicamente el segundo órgano después de la piel. Aquí se produce la bilis, el líquido amarillento a verde oscuro, necesario para la emulsificación y absorción de las grasas. En la vesícula biliar, en realidad, la bilis se almacena, concentra y excreta. El páncreas tiene una división exócrina, produce el jugo pancreático necesario para la digestión de los alimentos. La parte del aparato digestivo que está superior al diafragma, músculo principal de la respiración, se llama sistema estomatognático, porque la parte más compleja es la boca y es lo que nos permite silbar, besar, chupar, succionar, etc. Del diafragma hacia abajo es que recibe el nombre el aparato digestivo de sistema gastrointestinal, pero lo usamos como si fuesen sinónimos absolutos. Muchas especialidades médicas tienen que ver con el aparato digestivo, ejemplo, la gastroenterología, rama de la medicina interna, ve todas sus enfermedades clínicas. La cirugía general abarca casi todo el aparato digestivo. Ramas de la cirugía general tenemos la coloproctología o cirugía colorectal, que está subespecializada de forma avanzada en el manejo de enfermedades quirúrgicas del colon, recto y el ano. Séptimo lugar tenemos el aparato endocrino. Está formado por todas las glándulas endocrinas propiamente dichas, que son las que aportan al medio interno las hormonas. Vamos a ir a lo básico. ¿Qué es una glándula? Glándula es el tejido epitelial u órgano que se encarga de tomar del medio interno una sustancia asimilable o no y la transforma en otra asimilable o no. Sustancia asimilable es aquella que tiene un fin biológico, sirve para algo, como los nutrientes, las hormonas, y las desasimilables son aquellas sustancias que no sirven para nada en el cuerpo, son productos de desecho y su eliminación es lo que se llama excreción. Aquellas glándulas cuyo producto de elaboración es desasimilable se llaman glándula excretora o también llamada excrementicias o emuntorios. Ahora, aquella glándula cuyo producto de elaboración tiene un fin funcional, es asimilable, es lo que se llama glándulas secretoras. Con respecto a estas últimas, las glándulas secretoras se clasifican en exócrinas y endócrinas. Las glándulas endócrinas son aquellas que tienen un conducto por la que vierten el producto en una superficie externa del cuerpo o una superficie interna que comunique con el exterior. Ejemplo, las glándulas salivares, la porción exócrina del páncreas, las vesículas seminales, las glándulas sudoríparas, etc.
Las glándulas endócrinas, por su parte, también llamadas cerradas, sin conducto, liberan su producto directamente en capilares sanguíneos o linfáticos. El producto de elaboración son las hormonas. Cuando decimos cuál es la función del aparato endocrino, es igual a preguntar cuál es la función de una hormona, y es regular el funcionamiento, crecimiento, desarrollo, metabolismo y sexualidad. Siempre se compara el aparato endocrino con el sistema nervioso, como regulan las funciones corporales. El sistema nervioso trabaja dando respuestas rápidas, pero de corta duración, mientras que el aparato endocrino da respuestas lentas, pero de un efecto más duradero. Como quiera, el hipotálamo, parte del sistema nervioso, tiene el centro endocrino que controla el aparato endocrino, y ahí tenemos la glándula hipófisis o pituitaria, glándula maestra. Las hormonas que produce actúan en otra glándula. Otras glándulas del aparato endocrino son la tiroides, que regula el metabolismo basal y del yodo, paratiroides, que son las que regulan el metabolismo del calcio, tenemos el timo, que ya mencionamos las hormonas, las glándulas suprarrenales, que son dos en una, la médula produce catecolaminas, es un potencializador del sistema simpático, nos prepara para situaciones de estrés, ya sea lucha o huida. Pero la corteza suprarrenal es donde se producen mineralocorticoides, corticoides. Tenemos el páncreas endocrino y otras glándulas más, como las gónadas, en la mujer ovario, donde se producen estrógeno y progesterona, principales hormonas sexuales femeninas, y en el hombre los testículos, donde se produce la testosterona, principal hormona sexual masculina. Hay muchos otros tejidos donde se producen hormonas, pero anatómicamente, desde el punto de vista clásico, las glándulas endocrinas propiamente dichas son las que son macroscópicas y endocrinas puras. Las microscópicas y las mixtas generalmente están en un órgano que en la división clásica de Bichat pertenece a otro aparato. El estudio del aparato endocrino y sus enfermedades se llama endocrinología. Este es el aparato urinario, el octavo aparato del cuerpo. El aparato urinario se encarga de eliminar del medio interno las sustancias de desasimilación, o sea, el principal sistema excretor del cuerpo. Anatómicamente, el aparato urinario está formado por los dos riñones, que es donde se forma la orina. Su conducto excretor es la pelvis renal, que se continúa como el uréter, que el uréter es el conducto tubo que transporta la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es el reservorio donde se almacena la orina en el intervalo de las micciones. Micción es orinar, proceso por el que se expulsa o elimina la orina del cuerpo. La última parte del aparato urinario es la uretra, que ya es el conducto excretor de la orina. En la mujer mide apenas 3 a 4 centímetros, pero en el hombre 16 a 20. Eso es importante, tiene varias porciones en el hombre, por eso en las mujeres son frecuentes las infecciones de vía urinaria. La orina se define como el desecho líquido macroscópico del cuerpo. Pero importante en el aparato urinario es que los riñones no solamente producen orina, tienen varias funciones. Número 1, lógico, producir orina. 2, excreción o eliminación de productos de desecho o de desasimilación del suero sanguíneo. Tercer lugar, la filtración del plasma sanguíneo. En cuarto, la regulación hídrica o de agua del cuerpo. Quinto lugar, el equilibrio electrolítico. En sexto, el equilibrio ácido-base. Séptimo lugar, regulan a largo plazo la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En octavo lugar, produce hematopoietina, que estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea. Noveno lugar, en los riñones producen trombopoietina, que estimula la producción en la médula ósea, pero de plaquetas. Y en décimo lugar, produce calcitriol o activación de la vitamina D, de manera que los riñones tienen muchísimas funciones. Es por esta razón que la rama de la medicina interna que estudia la función renal y sus alteraciones es la nefrología. El nefrólogo es quien dializa, si es necesario, que es conectar a un paciente a una máquina que realice una o varias de las funciones del riñón. Por otro lado, tenemos la urología, que es una especialidad quirúrgica. La urología trata todas las enfermedades del uréter, vejiga, uretra, pero del riñón trata lo mecánico, lo quirúrgico, lo que se opera.
Por último, el noveno aparato del cuerpo es el reproductor. Es diferente en el hombre y la mujer. El aparato reproductor femenino se llama reproductor porque reproduce individuos de la misma especie. Otro nombre clásico era aparato de la generación. También se llama aparato genital porque los órganos del aparato reproductor se llaman genitales porque geni viene del griego génesis, que quiere decir origen. El aparato reproductor femenino está formado por los dos ovarios, que son la gónada femenina, son una glándula de secreción mixta. Como glándula de secreción interna es el principal lugar de producción de las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. Y como glándula de secreción externa, aquí que se produce el gameto o célula sexual femenina, el ovocito secundario. De ahí que el prefijo óforo para ovario. Tenemos las trompas uterinas u oviductos, derecha e izquierda, antiguas trompas de falopio, que estas se encargan de transportar el ovocito de la cavidad peritoneal, donde se libera el ovario durante la ovulación, hacia el útero, y en ello es que ocurre generalmente la fecundación, la unión del espermatozoide y el ovocito secundario para dar origen al óvulo, que es en realidad la célula fecundada. Cuando se divide en dos, se llama huevo o cigote. Tenemos el útero, que se definía como el órgano de la gestación. Hoy decimos que es el órgano en donde se lleva a cabo la gestación. Por eso le llaman también matriz. De ahí es que el sufijo metrio hace alusión a útero. Por ejemplo, las capas del útero, la interna o mucosa, la medio muscular y la externa o peritoneal, se llaman endometrio, miometrio y perimetrio. Antiguamente se creía que las crisis de histeria en la mujer se originaban en el útero y de ahí que el prefijo ístero quiere decir todavía útero. Por ejemplo, la resección o extirpación quirúrgica del útero en la mujer, lógicamente, recibe el nombre de histerectomía. Tenemos la vagina, que quiere decir vagina, envoltura, de envainar, el conducto músculo-membranoso, que va del perineo al útero en la mujer. Es el órgano copulador, esto recibe al pene durante el acto sexual o coito, sirve para excreción del líquido menstrual y es parte del canal del parto. Todos los genitales que se encuentran en el triángulo anterior del perineo son los genitales externos, en la mujer se llama en conjunto vulva. Los genitales internos son los que están en la cavidad pélvica, ovario, útero, trompa y parte de la vagina. Los que están en el perineo son los genitales externos, parte de la vagina y la vulva. Eso puede variar según un autor o el otro, se lo explico para que de esa manera quede claro. La principal arteria, vena y nervio del perineo reciben el nombre de pudendo porque la palabra pudendo quiere decir pudor. La rama de la medicina que estudia el aparato reproductor femenino y sus enfermedades, incluyendo las glándulas mamarias, que son los órganos de la lactancia, es la ginecología. En muchos países, la especialidad se hace en conjunto con obstetricia, el caso de República Dominicana. Y ya que estamos ahí, la obstetricia es el estudio del embarazo, el parto y el puerperio, el tiempo que va desde el parto hasta que los órganos sexuales femeninos vuelven a la normalidad, excepto las mamas si ésta se encuentra lactando. Por eso decimos ginecobstetra. Claro, en países como España pueden ser especialidades diferentes. Hay obstetras que no son ginecólogos y ginecólogos que no son obstetras. Eso depende del sistema de salud. El aparato reproductor masculino está formado principalmente de 4 componentes. 1, el pene, que es el órgano copulador. 2, los testículos, que son la gónada masculina. 3, la vía espermática. Y 4, las glándulas anexas. La gónada masculina es el testículo. Gónada es el genital donde se produce el gameto o célula sexual, el que se reproduce por meiosis, se divide por meiosis, de ahí gónada, que quiere decir huevo. El testículo, una glándula mixta, como secreción interna, es el lugar de producción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina, y como glándula de secreción externa, es el lugar, o exócrina, donde se producen los espermatozoides. El epidídimo, que ya es parte de la vía espermática, aunque se forma parte de la gónada. La vía espermática es el camino que sigue el esperma desde su producción en el testículo hasta la uretra, donde se elimina,
común al aparato urinario. Las partes de vía espermática son el epidídimo, que es donde se madura el espermatozoide y se almacena. Tenemos el conducto deferente de 40 a 60 centímetros por donde se transporta hasta la cavidad pélvica, donde se une al conducto de vesícula seminal para formar el conducto eyaculador y ahí termina en la uretra. La uretra también es parte de vía espermática. ¿Cuáles son las glándulas anexas del aparato reproductor masculino? Son aquellas que se encargan de diluir y nutrir el esperma para formar el semen. Tenemos las vesículas o glándulas seminales que producen el 60% del componente del semen. Se llaman vesículas porque antes se pensaban que ahí se acumulaba el semen. Y vesícula quiere decir vejiga pequeña y vejiga quiere decir reservorio. Tenemos la próstata única debajo de la vejiga y atravesada por la uretra, como un calimento sorbete atravesaría un limón, que produce un 20-30% del líquido seminal. ¿Qué pasa? Durante el orgasmo, el 10% del semen, que es el esperma, llega al conducto eyaculador, se une a la secreción de la glándula seminal y esta se une a la de la prostática, en la uretra prostática, en un proceso llamado emisión. Y luego que se expulsa por la uretra y es lo que se llama eyaculación. El pene, por último, es el órgano copulador del hombre. Tiene la uretra, que no es solo parte del aparato urinario, sino también de la vía espermática. Muchas enfermedades del aparato urinario me afectan el aparato reproductor y viceversa. Enfermedades del aparato reproductor me afectan el aparato urinario y hay enfermedades que son comunes a los dos. Por eso es que a nivel clínico y quirúrgico utilizamos el término sistema urogenital para referirnos a los dos en conjunto. Entonces, los aparatos del cuerpo humano, los 9 que acabamos de ver, se clasifican en 3 tipos: aparatos de relación, nutrición y generación. Esto es por la antigua división de las 3 funciones básicas de la vida. Xavier Bichat definió vida como la propiedad de los objetos animados de la materia para hacer 3 cosas básicas: relacionarse, nutrirse y reproducirse. La relación es la función básica que nos pone en comunicación con el medio interno y externo. La nutrición repara las pérdidas orgánicas que sufrimos en el diario vivir. En pocas palabras, preserva el individuo. Y la generación reproduce o crea nuevos individuos de la misma especie que la continúen cuando los más viejos vayan muriendo. En pocas palabras, preserva la especie. Los aparatos de relación son el locomotor, sensorial y el de inervación. Recuerden que el aparato locomotor permite el movimiento, está formado por huesos, articulaciones y músculos. El aparato sensorial nos permite saber cómo ve el medio sobre nosotros y está formado por los 5 sentidos. Y el aparato de la inervación es el centro de control y está formado por el sistema nervioso central y periférico. Los aparatos de nutrición, lo que preservan el individuo, son el aparato circulatorio, que es el que mantiene el medio interno en movimiento; aparato respiratorio, el que aporta el oxígeno; aparato digestivo, aporta los otros nutrientes; aparato urinario, retira de los productos de esa asimilación; y el aparato endocrino, que aporta al medio interno las hormonas. Una forma muy sencilla de resumirlo. Por último, el aparato de generación, que preserva la especie, es uno solo, el aparato reproductor. Esta clasificación de los aparatos del cuerpo en relación, nutrición y generación es bien vieja, ya no se enseña, pero yo siempre he dicho que tener esta organización simplifica el conocimiento anatómico y nos permite a nosotros hacer un repaso más sencillo, no solo de la anatomía de un sistema o de una región, sino en el examen físico del paciente, la historia clínica. Nos permite conceptualizar y resumir mejor la anatomía y así todo está en su sitio. Un saludo a mis hermanos Scouts dominicanos, en especial al Grupo 1 de Scouts Marinos, los únicos Scouts marinos del país, de la tropa César de Win Lavandier, San Pedro de Macorís, República Dominicana, el cual fue el primer grupo del país fundado el 22 de febrero del año 1922. Aquí el señor y queridísimo Joaquín Albizu Levi Arias King, el cual ha mantenido vivo el escultismo en la provincia como lo hubiese soñado el propio fundador mundial del movimiento Scout, el señor o Sir Robert Stephenson Smith, Lord Baden-Powell de Jewell, o simplemente
Baden-Powell. Y si no se han dado cuenta, este que está aquí en la foto soy yo.